Hoy se van a desarrollar elecciones legislativas en Hungría. Son 6 partidos de la oposición los que intentarán sacar del poder al ultraconservador Viktor Orbán, que lleva casi 12 años al mando. Vamos a conversar sobre este tema, de la relevancia que tiene también para Europa, con el académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gilberto, gracias por el contacto. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Buenos días. Gilberto, ¿por qué hablamos de esta elección de Hungría? ¿Por qué es tan relevante para Europa también lo que ocurra hoy con Viktor Orbán? Bueno, se trata de un caso extremadamente relevante en un contexto de guerra. Estamos hablando de un Viktor Orbán y un Fidesz, su partido, que ha sido de alguna manera incómodo en más de una ocasión para lo que es la Unión Europea. En más de una ocasión han tenido visiones más que diferentes, han chocado. Y además recordando que el Fidesz, que originalmente era parte del grupo conservador social cristiano, el Partido Popular Europeo, se ha retirado de él y ha reconocido que es más bien un régimen iliberal, en palabras de Orbán. Pero en esta coyuntura crítica, que es la guerra de Ucrania, la verdad es que Hungría ha marcado un matiz bastante importante. Si bien ha abierto, a diferencia de 2015-2016, ha abierto sus puertas a la migración, cosa que la cerró completamente para el caso de la guerra siria en 2015-2016, en esta ocasión las ha abierto, al igual que Polonia y otros países vecinos de Ucrania. La verdad es que en otros ámbitos, como es permitir el paso de armas que vayan con dirección a Hungría por parte de la OTAN, o de tránsito de armas a través de su territorio, lo ha negado, y además ha dicho que hay líneas rojas que no va a cruzar, como por ejemplo lo que es el suministro de energías por parte de Rusia. No va a cortar con Rusia, tiene una relación muy importante con Putin, la relación de Orbán y Putin está documentada, y yo podría decirte que esto es menos de un mes atrás en Hungría, y esto es un tema de calle prácticamente. A ver, hay hartos puntos para analizar, Gilberto. Partamos por lo que significa esto desde el punto de vista del conflicto que se está viviendo, desde la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. ¿De qué forma, por ejemplo, un triunfo de Viktor Orbán va ordenando las piezas respecto al rol que cumple Hungría fundamentalmente? Bueno, lo va a confirmar, va de alguna manera a confirmar más que matiz, yo diría, esta diferencia importante que tiene respecto a cómo se encara la política de sanciones respecto a Rusia por parte de la Unión Europea. Recordemos que, a pesar de que se dice mucho que hay una unidad completa de Europa respecto de lo que es la guerra en Ucrania, la verdad es que hay algunos matices que no son suficientemente destacados. Ciertamente en torno a lo que son las sanciones económicas hay una voluntad mayoritaria muy relevante, pero el incrementar esas sanciones hasta el punto de ya no ser suministrado en ningún tipo de energía, petróleo, carbón, gas por parte de Rusia, eso no todos los países están completamente de acuerdo. Alemania, Holanda son más renuentes a aquello y definitivamente Orbán ha dicho que no. Entonces, ciertamente hay países de la OTAN, como el caso de Turquía, sí, y definitivamente países de la Unión Europea, como el caso de Hungría, que estamos hablando, que tienen posiciones distintas a lo que es el bloque, y que eso, de alguna manera, este bloque va a tener que convivir con aquello. Sin embargo, insisto, estamos hablando de una Hungría que, aun cuando es parte desde el siglo XXI de la Unión Europea, casi de finales del siglo XX de la OTAN, la verdad es que desde el gobierno del 2010 de Orbán ha marcado muchas diferencias con Gilberto, lo que es el espíritu de la unidad europea. Sí, pero si es que uno lo analiza en el contexto hoy día, los reparos que hay sobre Viktor Orbán, los que han habido, digamos, por su estilo de gobierno, por las políticas que ha ido implementando, etcétera, por este sello iliberal, como planteabas tú, ¿pasan a un segundo plano a la luz de lo que está ocurriendo en Ucrania? Sí. Yo diría que hoy día lo prioritario para Europa es esta cuestión geopolítica, geoestratégica, claro, que ha reemergido con fuerza a partir del conflicto en Ucrania. No significa que la contienda valórica desaparezca, pero se desprioriza. Y lo que es de primera relevancia inmediata es cómo encarar la cuestión de la guerra en Ucrania. Ahora,
al bloque europeo le interesa no exponer fisuras ni tenerlas. Sin embargo, insisto, aun cuando Orbán no ha dicho que se contrapone a las decisiones europeas en este punto, ha sido muy cauteloso en no manifestar una oposición directa, la verdad es que ha hecho diferencia. Ya dije una, que es no permitir que transiten armas por su territorio con dirección a Ucrania, ya sea de manera directa o indirecta. Claro. Y por otra parte también la cuestión de el límite a la política de sanciones con lo que es respecto al suministro de energía, es lo que tampoco está tan completamente solo, porque está Alemania y Holanda, y Alemania es el corazón, junto con Francia, diría yo, de la Unión Europea. Entonces, si bien Europa está mucho más unida, y ahí hubo un error del cálculo del Kremlin, de lo que se pensaba, está mucho más unida, no hay homogeneidad absoluta ni unidad completa, así como también, eso para otra charla, hay que decir que Rusia está aislada, pero no tan aislada, está menos aislada de lo que a veces se dice. Sí. Oye, Gilberto, ahora, desde el punto de vista de lo que vaya a ocurrir hoy día de estas elecciones, ¿qué posibilidades tiene de triunfar la oposición a Víctor Orbán? Mira, quiero ser bien honesto respecto a eso. Me acabo de comunicar por WhatsApp con algunos conocidos y conocidas húngaras y me dicen que al parecer lo que flota en el ambiente es que estaría confirmándose el Fidesz en el poder. La verdad es que también las encuestas hablan de una ligera ventaja a favor del grupo de Orbán. Estamos hablando de una democracia parlamentaria, ¿verdad? Donde el primer ministro tiene realmente mayores poderes que la presidencia. Y todo hace indicar de que podría confirmarse por 4 años más la victoria del Fidesz en Hungría. Ahora, no es lo mismo ganar por más de 2/3 que ganar por una mayoría simple, porque en definitiva muchas leyes pasan en forma mucho más acelerada y son aprobadas con los 2/3 sin mayor discusión, que es lo que ha hecho básicamente 2014 en adelante. Se aprobaron una serie de controvertidas leyes, un estado de poder extraordinarios de emergencia o de alerta frente a la pandemia que en principio eran indefinidos a propósito de esta supermayoría. Sí, la democracia liberal también habla de peso y contrapeso, y donde las mayorías tienen un poder, pero ciertamente también hay contrapeso a esas mayorías. Y eso pienso que es importante observarlo allá, aquí y en todas partes. Sí. La importancia de los contrapesos. A propósito de la discusión convencional, también cae para el debate que se está dando acá en Chile, por supuesto. Y desde ese punto de vista, Gilberto, tratando de sacarlo de la contingencia, de lo urgente, como decías tú, que es la guerra en Ucrania, ¿cuán relevante es para el proyecto de la Unión Europea, incluso para el proyecto de la democracia liberal de Occidente, lo que ocurra en Hungría, digamos? Poniéndolo como un ejemplo, no por la relevancia como modelo que tenga, pero es un ejemplo, entre otros, de los retrocesos que ha habido en ciertos sistemas democráticos. Sí, bueno, desde luego. Mira, estamos frente a un líder húngaro que incluso ha reconocido que la suya no es una democracia liberal. Ha dicho que es una democracia liberal o democracia de mayoría, donde él y sus partidarios insisten que recoge el auténtico espíritu europeo. Para ellos, ¿qué es el auténtico espíritu europeo? Estado-nación, cristianismo, gobernar para las masas y no para las élites. Eso es lo que se dice, pero la verdad es que tenemos un euroescéptico que frente a minorías como son las diversidades y disidencias sexuales, o frente a otro tipo de minorías como la gitana, ha sido tremendamente lapidario. Sí. Les quiero recordar además que tenemos una constitución que fue aprobada que era la constitución para salirse del comunismo, fue aprobada no en un referéndum, sino por un congreso, por un parlamento, disculpen, en el año 2012, y posteriormente, precisamente por esta supermayoría, ha sido enmendada básicamente a razón de lo que dice el Fidesz. Incluso hoy hay que recordar, junto con estos 199 escaños de ese parlamento que está al lado del Danubio, la verdad es que también se va a hacer unas preguntas un referéndum respecto a la educación sexual en los colegios, donde también hay una controversia porque hay una indirecta, podríamos decir, condena a diversidades sexuales que, en virtud del derecho de los padres a decir la educación de su hijo, que hace que muchas instituciones europeas coloquen de alguna manera una señal de alerta. Entonces, es muy importante que este registro de derecha radical, ya nadie podría decir que es de centro derecha, o sea, incluso se ha salido el 2021 del Partido Popular Europeo. Esta derecha radical y populista nos puede servir de una reflexión respecto de lo que es Europa, la identidad europea,
pero también respecto de un ámbito más amplio donde hay populismos de todo tipo, de derecha e izquierda. Sí, claro. Y bueno, también recordar, es bien importante este otro contrapunto. En 2015-2016, Orbán y otros países, como Polonia, fueron herméticos frente a la fuga de millones de personas del conflicto sirio. Hoy día lo abren las puertas. También hay críticos que dicen que hay también un cierto racismo, ¿no? de países que están dispuestos a aceptar cierto tipo de inmigración forzada de refugiados, pero no otra. Bien. Y, sin embargo, se escuda en el derecho de cada Estado-nación a decidir qué tipo y qué gente va a recibir. Sí. Bueno, interesante lo que va a ocurrir hoy día, bien relevante entonces, como vemos, no solo para los propios húngaros, por cierto, sino también para toda la Unión Europea en el contexto en el que nos encontramos. Gracias, Gilberto, por el contacto, muy amable. Muchas gracias y muy buenos días. Buen día. Bien, nos vamos a ir a una pausa a esta hora, son las 11:07. Nos vamos al corte con una temperatura acá en Santiago de 18,5 grados, según meteorología. La máxima hoy debería llegar hasta los 25 acá en la capital. Vamos al corte y volvemos.